Si tuviéramos que pensar en una de las pinturas más enigmáticas que existen, el Jardín de las Delicias sería, sin duda, una de las principales candidatas. Es decir, ¿por dónde se empieza a mirar esta obra? ¿Y por qué está dividida en tres partes? ¿Qué intención tenía su autor al pintarla? Y en este video vamos a analizarlo en tres secciones, las mismas que componen al tríptico, comenzando con su contexto histórico. Fue pintada entre 1490 y 1510 por Hieronymus Bosch, conocido como el Bosco. Nació y vivió en Horstenbosch, una pequeña ciudad en la que hoy es Países Bajos. Pertenecía a una familia de pintores y pasó casi toda su vida en su ciudad natal, donde fue miembro activo de la Hermandad de Nuestra Señora, una cofradía religiosa con fuerte influencia espiritual y social. Europa hacia finales del siglo XV vivía entre el temor y la transformación. Era una época de contrastes. Avances científicos y descubrimientos geográficos convivían con supersticiones medievales. Se temía el fin del mundo, pero también se expandían las ideas humanistas. La peste había dejado cicatrices profundas y la Iglesia, aunque todopoderosa, ya mostraba grietas de corrupción e hipocresía, que décadas más tarde desencadenaría la Reforma Protestante. A esto se sumaba un clima profundamente simbólico. Los bestiarios, los tratados místicos, la alquimia y las visiones apocalípticas no eran marginales, sino parte del imaginario cotidiano. El Bosco bebía de esas fuentes. Su obra parece hablar desde ese lenguaje oculto, cargado de códigos y metáforas que no buscan ser entendidos racionalmente, sino sentidos. Su arte no pretendía ilustrar una doctrina. Lo que ofrece es una experiencia, un espejo distorsionado pero reconocible, donde lo divino y lo humano conviven en una tensión permanente. El historiador Reiner Falkenborg es uno de los estudiosos más profundos del Bosco. Sostiene que el tema central de esta obra es el destino de la humanidad, y que no hay un juicio explícito sino una visión pesimista del deseo humano desbordado, más cercano a una parábola que una lección moral. No sabemos si el Jardín de las Delicias fue un encargo privado o una obra personal, pero gracias a las investigaciones del siglo XX se vinculó con la familia Nassau. Sabemos que en 1517 ya estaba en el Palacio de Coudenborg en Bruselas. Más tarde pasaría a manos de Felipe II, quien ordenó que se llevara al monasterio del Escorial. Y desde entonces ha cautivado a todo el que lo ve, porque no es un cuadro donde haya textos, que haya explicaciones. Solo una imagen abrumadora dividida en tres partes, representando el origen del goce y su caída. Y cómo toda estructura cerrada puede abrirse o cerrarse. Porque el Jardín de las Delicias no solo se contempla abierto, también tiene una cubierta. Cuando está cerrado muestra una grisalla que representa el tercer día de la creación, un mundo aún sin seres humanos, un planeta primitivo, acuático, inexpresivo, un silencio previo a todo deseo. Y entonces, solo entonces, se abre el panel y comienza la caída. Pasando al análisis de la obra, leer el tríptico de izquierda a derecha es adentrarse en una narrativa sin palabras, donde cada símbolo parece tener un eco más profundo. Empecemos con el lado izquierdo. Dios presenta a Eva ante Adán. Hay paz, pero no vemos inocencia. Los animales son extraños, híbridos. Las miradas son tensas. El entorno parece armonioso, pero encierra ya una promesa de ruptura. En esta sección, el Bosco no representa la creación de Eva, sino su entrega, un gesto que algunos historiadores relacionan con la institución del matrimonio. Todo parece indicar que aquí comienza el pecado, un origen que no es del todo puro y una belleza que ya esconde una caída. En el panel central tenemos el jardín. La humanidad se abandona al placer. Frutos, cuerpos, juegos. Hombres y mujeres creen vivir en un paraíso para amantes. Pero es falso. No hay espiritualidad y solo hay exceso. No hay culpa, pero tampoco redención. Todo está al borde del colapso. La geometría del fondo contrasta con el caos del primer plano. Un estanque con mujeres desnudas, hombres girando en cabalgaduras fantásticas, construcciones frágiles como castillos de arena. El placer es exuberante, pero se resquebraja. La presencia de búhos, cárabos y frutas desproporcionadas refuerzan una atmósfera donde todo parece dulce y venenoso. Las figuras no parecen sufrir, tampoco parecen pensar, solo existen en el goce, pero el cuadro lo deja claro. Ese placer es efímero, su destino está sellado. Para que pasemos al panel derecho, que es el infierno. No es un castigo divino, es la consecuencia inevitable. Aquí los placeres del panel anterior se convierten en tortura. La música, la comida, el juego, todo se vuelve contra los cuerpos. Hay un hombre árbol hueco, demonios con rostros de ave, monjas con toca abrazando pecadores. No hay fuego eterno, pero sí un absurdo lúcido, casi teatral. Un infierno musical donde los instrumentos suenan, pero para castigar. El historiador Wilhelm Franger llegó a sostener que el Bosco pertenecía a una secta esotérica y que esta obra era una revelación simbólica. Aunque su teoría fue descartada por la mayoría de los académicos, su intuición apunta a algo real.
Este cuadro no solo es un relato cristiano, es un enigma construido a conciencia. Es la visión más oscura del Bosco y quizá la más verdadera. No porque describe una condena, sino porque revela una lógica. Lo que empieza con exceso, termina en ruina. Durante siglos se ha debatido si esta obra es una crítica moral, una visión alucinada o una advertencia velada. Tal vez sea todo eso, tal vez no sea ninguna de ellas. Lo que sí parece claro es que el Bosco se adelantó radicalmente a su tiempo. No solo por la forma en que ejecutó esta pintura. Es difícil aceptar que haya sido creada en el siglo XVI, sino por la extraordinaria vigencia de su mirada. El color, la técnica, los detalles, todo permanece vibrante. Y lo más inquietante es que también lo hace su mensaje. En el corazón de este aparente pesimismo hay algo profundamente humano, algo que hemos explorado de forma recurrente en el contexto. Todo se repite, todo se enlaza, porque somos humanos, porque estamos hechos de deseo, de ciclos que se reiteran, de aprendizajes que llegan tarde y de tentaciones que nunca desaparecen. Ese infierno del panel final quizás sea un destino sobrenatural, quizás sea una vida inconsciente, una repetición interminable de los mismos errores, una condena silenciosa en la que no hay castigo porque no hay memoria. El Jardín de las Delicias no solo refleja una época, sino también una condición, una tensión entre la lucidez, el deseo y la caída. Y por eso sigue resonando, y muy probablemente lo seguirá haciendo siempre. Es una ventana a una condición humana, un jardín que refleja nuestros propios deseos, nuestras propias culpas y nuestra eventual caída. Saludos.